Mariel Neudecker, artista visual alemana, Waltercio Caldas, escultor, diseñador, artista gráfico brasileño, Viviana Blanco, artista visual argentina. en diálogo con Fernando Farina. En realidad no vamos a establecer ningún diálogo. El diálogo vamos a tratar de hacerlo posteriormente. Lo que vamos a hacer las presentaciones. La mesa nos reúne con un título que es Prácticas, Tradiciones y Apropiaciones. Ese es el disparador, pero por supuesto de que los artistas, que son 3 artistas de 3 nacionalidades y con 3 experiencias muy diferentes, van a violar como corresponde. Así que vamos a empezar con Mariel. Largá y tratemos de respetar nuestros 15 minutos de fama. Oh my God. Hang on, I better take this. Bueno, mejor voy a tomar esto. Yeah, I apologize already. Me disculpo I will speak porque English. voy a hablar en inglés. So 15 minutes is going to be Tengo a 15 great minutos, challenge. So va a I ser un gran probably desafío. have to just pass Voy through a images, tener but it's que maybe pasar still good algunas for you to see some imágenes, of them, and pero I'll quizás es bueno explain para some que of las the vean y projects. luego voy a explicar algunos de los Maybe I should proyectos. explain that Quizás I'm debería originally explicar que German, and provengo de I Alemania live in England originalmente, since he 30 vivido en years or more. Inglaterra durante 30 años o And más. spent in that time a lot Y of en este time traveling tiempo and living abroad he and doing dedicado mucho residencies tiempo a and so on. viajar y a hacer residencias en el extranjero. I've put some slides together, Tengo or rather algunas tried to get rid of diapositivas them. que he I'm really tratado de terrible reunir. at, Soy muy getting rid mala of pieces, en but tratar de this is only a eliminar ciertas selection. cosas. Esto es solo And, una selección. Before I go through this, Antes maybe I de should pasar por say esto, that debería generally, decir que as en an overall general, interest, I'm como looking un at interés general, the romantic sublime observo in the sort of contemporary lo context, sublime en lo and romántico more recently worked y more más and more with, recientemente science and trabajo technology. con la ciencia y tecnología. But this is a really old piece here Esta on the es first una page where I've pieza started antigua donde using very small comencé a spaces utilizar for pequeños implying espacios very large para landscapes implicar or seascapes grandes in a photo booth. paisajes, I también did this as a marinos. student. Esto lo hice So como I'm just going estudiante. through some of Voy the a early pasar projects por where algunos de los I worked a proyectos lot with iniciales, donde questions trabajé around mucho con scale, preguntas que rodean a la representation, escala, and, representación space. y el espacio. Mapping was Y very important el for various mapear, projects los where mapas I eran muy importantes para diferentes collected memory proyectos, maps and made donde them into recolecté diferentes mind mapas de maps, memoria y los where you hice can mapas see here. mentales que ustedes pueden ver aquí. They all titled Todos according tienen to the person título who did the de drawing acuerdo initially, a and la then I would persona make que them los into these dibujó originalmente, paintings. luego yo los So transformaba en estas the pinturas. space El collapsing into sort espacio of que two colapsa dimensions en in a dos map dimensiones en was un then mapa. interesting for me to Luego, para expand mí era again interesante into three expanderlo en dimensions 3 from paintings and from dimensiones photographs. So desde there las was, pinturas y body of work fotografías. where I Hay todo un made cuerpo de trabajo three-dimensional donde hice water tanks with models of tanques de agua landscapes that then sort of tridimensionales play with the fore and donde mid and jugaba background con of the painted space or the la photographed imagen space. central y Always la being del very trasfondo. interested in Siempre me how we crop interesó images and how cómo our perception tomamos is imágenes y cómo nuestra percepción harnessed by cameras, es eyeballs, capturada our por perception generally. cámaras, Time plays a big part in these. nuestros They ojos, change nuestra visión. quite a lot over an exhibition Las period. imágenes The cambian fog would durante get el denser or periodo de la clearer. muestra. And Esto se titles are also esclarece always really y los títulos relevant to me to sort of para mí add another siempre son dimension relevantes to para the agregar otra situation. dimensión a la situación. So, when I did a residency, for Cuando example, hice una in residencia, por ejemplo, en Bristol, Bristol, Spike Island, I was en la given a isla larger Spike, space se me and dio used un that espacio opportunity más to grande make y a la sort of really utilicé large para hacer piece, esta obra with de gran mountain escala range, con set into this unas bed of montañas clouds. que And, tienen really nubes también. enjoyed the Y building disfruté that realmente el allowed edificio que the building that I did initially, permitía. and you see on the right-hand top. Where Aquí you can pueden sort ver of a see la from above derecha, as well as from all angles. lo pueden ver de diferentes ángulos. To me it's important Para with mí es sort of the importante relationship to painting that you que en break relación down a la the form, pintura mid, and uno pueda background, into these sort of hacer concepts of desaparecer past, present, and estos future. los And conceptos, transformarlos en pasado, presente y as it goes futuro. through the next few projects, you will Y see al that ver it's los siguientes always there's proyectos, some ustedes sort of podrán unknown ver element que where you're hay not algún quite elemento sure if you desconocido should donde uno no trust está what I seguro represent si or pueden confiar en if- lo que yo if, represento. Basically, that Básicamente, you sort of doubt, sorry, this is kind hay of que cropped a little dudar bit, y decir, but bueno, I está need to tomado explain en parte.
Tengo que explicar que no traje la filmación aquí porque tengo un límite de tiempo, pero lo importante con este proyecto fue que es la primera vez que utilicé cámaras para el propósito de hacer este tipo de documental donde filmo o tengo otro equipo en dos lugares antipodales en el globo, un lugar preciso donde podíamos tener las cámaras en el borde, en la costa, que miraran hacia el mar. Yo filmaba en las Azores, mientras tenía otro equipo con cámaras al sudeste de Australia. Todos filmábamos mientras llevábamos este ojo ocular alrededor del globo, se tomaba el amanecer y el atardecer al mismo tiempo. Lo hicimos durante una semana porque nunca se sabe con el clima. Teníamos conexiones satelitales. Me interesaba que en la muestra no hubiese pruebas de que esto se había hecho de la manera en la que realmente lo habíamos hecho. Yo quería incorporar un largo espacio en la galería. Voy a tener que pasar por algunos de estos. Esto es en Japón. Es una instalación permanente de una sección a tamaño real de un bosque donde permití que la gente mirara por debajo de las estructuras para revelar la desilusión de este modelo. Aunque era muy grande, uno se ve confrontado con su realización, con su estructura. Aquí hay algunos ejemplos de otras piezas de tanques. En estas situaciones redondas, el agua invierte la reflexión del espacio a su alrededor, en su interior. Esta es la fase donde observé algo de la ciencia también. Me interesaba comprender la percepción y los nervios ópticos. Además, aquí tenemos un gran cambio. Un encuentro clave con un escritor de California que va mucho a Groenlandia, al noroeste de Groenlandia. La conversación con ella me inspiró a decidir que no solo estoy observando pinturas y fotografías, sino que tengo que salir al espacio y tener la experiencia del input, de lo que voy a hacer después. Fui con planes algo vagos, no tenía planes específicos aparte de saber que quería no tener este equipo digital. Cuando tenía estas grandes valijas con todo el equipo digital de alta definición, hasta lo análogo, hasta los dibujos. Yo buscaba estos espacios donde no hubiera datos, o no hubiese conexión al mundo, o como la gente lo conoce, al viajar con estos cazadores de subsistencia. Pasé un mes donde aprendí mucho sobre la situación, la escala. Esto es un dibujo, no lo voy a explicar, no hay tiempo para pasar por todo esto. Mantuve las técnicas que se utilizaron durante 4.500 años. Utilicé algunos de estas cámaras. Estos les mostrará cómo en dos tiempos el mismo la misma película se ve que el hielo fluye y luego pasa al otro monitor. Yo traté de repetir el comportamiento del globo ocular para mostrar la experiencia de estar en este tipo de espacio. Voy a seguir pasando. Para mí fue muy importante el tomar las imágenes específicas con los tanques. Esta es una exhibición que hice al volver de Groenlandia. Yo sentía que la única manera que yo podía hacer un iceberg y mostrar que esta era la forma en la que yo quería que pudiera incorporarse en este marco de la puerta,
había una brecha de 5 milímetros para poder incorporarlo en el espacio y permitir esta relación con la arquitectura. También era importante para mí tener los materiales que fueran elegidos con cuidado y dieran la apariencia, fueran una simulación de que era realmente hielo. Algunas fotos de la muestra, esto lo mostré en Lisboa. Aquí estamos pasando por el iceberg. Aquí tengo fotografías del cielo que tomé sobre Groenlandia. Hice 2 viajes a Groenlandia hasta el momento. Esto permite conversaciones con todo tipo de científicos que tienen que ver con el norte y lo muy sur. Me encontré con el arquitecto de la estación Halix 6. Allí participé en la instalación en la Antártida. Y visité esta estación Helix 6 en contraste con estos modelos arquitectónicos y los contextos de la arquitectura. Aquí, esto no es un tanque demasiado grande, pero me permitió incluir la circunstancia, el clima de la Antártida dentro del Helix 6. Mientras estuve en Groenlandia, mantuve conversaciones con los biólogos del mar profundo. Quería descifrar esto, quería entender. En mi búsqueda de buscar lugares en los bordes de la civilización o de nuestros sistemas de mapeo, de nuestro conocimiento, el mar profundo o fuera del espacio, mis tipos de territorio, con el mar profundo desarrollé algunas piezas, algunas obras con los biólogos marinos de la Universidad de Oxford que me han ayudado mucho y me han permitido trabajar con ellos, mantener conversaciones. He utilizado mucho de las filmaciones de las instalaciones, las muestras. No sé cuál es esta. No sé si tiene sonido. Voy a tener que darles tal vez un clip más tarde de esto. Con esto elegí una sección mundana de una pala científica y tomar con esta pala materiales que se llevan al laboratorio, revolver y ver qué se contiene en el polvo. Y lo coreografié con cierta música, no hay sonido, ¿no? Hay una música que está relacionada, que yo relacioné con esto, que está relacionada con el silencio en el espacio. Coreografié y controlé alguna de la velocidad de la filmación para que se acompañase entre sí, pero no podemos tener el sonido, parece. Creo que pueden entender el meollo, ¿no? Que si lo quieren ver mejor, correctamente, lo puedo mostrar más tarde. Estos son algunos ejemplos. Les quiero dar muestras. Es una lástima, pero bueno, si no tienen el sonido, no se produce el mismo efecto. Esto se relaciona con el sonido del helicóptero al volar. Puedo encontrar algo, puedo oír algo débil en el trasfondo. Estoy experimentando mucho con lo que hace el sonido con estas imágenes, si las puede dramatizar o llevarlos hacia la situación. No voy a hablar sobre el cable de Internet ahora porque tengo un tiempo muy limitado, pero es relevante vincular este tipo de tecnología con la que hemos estado trabajando y con la que sigo trabajando. Mi parte paralela es investigar
en Ginebra, observar Adelaida, lo que ocurre en los experimentos. Quiero que puedan ver esto. Es un clip muy breve que filmé de una cámara de nubes. Son rayos cósmicos que son, a través de mezclas de alcohol se hacen visibles. Me intriga mucho estas capas de física cuántica, donde me intriga también cómo físicamente los experimentos se construyen a través de materiales muy básicos. Utilizan mucho papel metálico, otras cosas, y también investigo en esto invisible para el ojo humano que ocurrió en el pasado o ocurrirá en el futuro. Esta es otra conversación enteramente diferente. Voy a tener que pasar por esto. Voy a volver a Groenlandia y a los paisajes y la investigación con cámaras. Hago los dibujos al viajar, pero luego traigo mucha fotografía y filmaciones para hacer este tipo de muestras e instalaciones, donde utilizo elementos como un tanque, con icebergs, videos que influyen en la sensación del espacio que va hacia arriba y hacia abajo. Aquí un naufragio que no es realmente un naufragio, es una percepción 3D, es por eso que tiene rojo y azul. Estas instalaciones pueden ser algo complejas, pero todas tratan de reunir elementos de la representación imposible de los espacios que son difíciles de comunicar a menos que uno los experimente a primera mano. Mucho de lo que he hecho es trabajar con 2D y 3D, utilizar cámaras 3D y realizar estas visiones victorianas de 3D y que nos permite estar en una situación muy íntima. Aquí hay otro salto. Es un proyecto que hice específicamente para un hospital en Londres, en Guy's. Han construido un nuevo centro de cáncer, un nuevo centro oncológico. Creo que el punto de partida fue el edificio. El elevador era de vidrio, pero los elevadores, el pozo estaba cerrado. Es algo muy extraño. Esto se puede ver al subir. Luego desarrollé un proyecto donde hice que cortaran 2 ventanas en cada uno de los 3 elevadores para pasajeros, y estableció un paralelo entre la altura del edificio y la selva tropical. Sincronicé a la persona que lo ve con un video y la filmación de la cámara que filma en la selva tropical. Uno puede ver más allá de la parte superior de los árboles, de las copas de los árboles. Uno al salir de las copas llega al tercer piso, uno está en la mitad del bosque. No les voy a poder mostrar esas filmaciones, voy a tener que pasar por esto. ¿Cómo estoy con el tiempo? Comencé a hacer muchas obras con cámara lenta, o ir hacia lo profundo del mar, a la cuenca. Este proyecto observaba la profundidad de los mares y tiene una filmación de estas cámaras GoPro, donde esto se muestra cómo bajamos el agua.
Lo voy a bajar un poquito el volumen. Tenemos estas 6 cámaras GoPro que se sumergen en diferentes puntos, diferentes ángulos para atravesar la superficie del agua. Y en la instalación no está rodeada por el mar, uno no lo puede percibir, pero tenemos este audio, esta sensación visual de que está a nuestro alrededor. Es un tema similar que tuve al tratar de representar el Ártico, y al no tener esta visión 360, traté de reproducirla en la galería. Esto fue filmado cerca de las Bermudas en un descenso con estos sumergibles, y agregamos a la exposición estas vitrinas y realmente disfrutamos, además de la filmación de las cámaras GoPro, de unos dibujos con unas impresiones físicas de estas imágenes captadas y también algunas pinturas como parte de la instalación. También tenemos estas tomas en puntos semicientíficos específicamente para concentrarnos en el océano. Filmé estos 2 calamares gigantes en Londres, en el Museo de Historia Natural, uno de los grandes especímenes, uno de los grandes ejemplares encontrados en las profundidades del mar. Y nuevamente lo veíamos en 2 pantallas y en cierta forma distorsionábamos o retirábamos la percepción de esta criatura de 10 metros de longitud en ese tanque de vidrio. Entonces también llevo la filmación fuera del tanque y luego entre el tanque y esa criatura, y uno nunca puede saber cuán grande realmente es ese calamar. En cierta forma es una calidad repulsiva, pero al mismo tiempo hermosa. Y de esta manera vemos por lo menos una doble o triple vida como representación de un paisaje en particular o de un objeto en particular, y la fisicalidad de esto, donde tenemos estas peceras o estos tanques, y los espectadores ven de una manera química esos cambios. No ven los píxeles, pero sí ven esos cambios. Y esto avanza completamente. Tenemos que adelantarlo un poquito porque es muy grande este calamar, que comparte este tanque con este calamar colosal en estado embrionario. Esta es una de las piezas más recientes en las que trabajé. Esta es una propuesta que ha sido aceptada, pero todavía tenemos que empezar a construir esa laguna y para encontrar la armonía para esta laguna. Esta es en la costa sur de Gales, en la bahía de Swansea, y es la primera estación de generación eléctrica planificada, y aquí la idea era tomar un objeto semiarquitectónico, una escultura de muy gran tamaño, como espacio de exhibición, como espacio para distintos encuentros, con una réplica exacta de la Luna, y un trabajo muy exacto hecho sobre la superficie y a través de las lentes, y si uno lo ve a través de una lente telescópica, puede ver el parecido muy cercano con lo que nosotros conocemos como imágenes de la Luna. Estos son algunos de los dibujos. Va a haber una ventana muy grande que mire a la laguna alimentado por energía solar. Y una vez más, aquí hablamos de la percepción de la Luna y el Sol en un tamaño similar, y
aquí una alineación de las esferas, a pesar de que tengan tamaños completamente diferentes. Y me quedan dos imágenes de una exposición de Lisboa de la semana pasada, además de otras piezas. Esta es la última. Tal vez pueda ser buena para finalizar, porque muestra un cambio continuo, ¿no? Con este color del atardecer anaranjado para cambiar el color del agua en las últimas 6 semanas, y tenemos una imagen doble y es algo muy típico de mi trabajo. Les pido disculpas por haber corrido para dar esta presentación y les pido disculpas a las intérpretes también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacerlo rápido. Bueno, vamos a seguir con Viviana Blanco, con una experiencia muy distinta, porque entiendo que vas a hablar de algo específico, que es el dibujo. Sí, buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta y honrada de estar acá con estos artistas. La verdad que yo sí, voy a hablar de dos trabajos específicos. Yo nací en San Carlos de Bariloche y viví ahí hasta que vine a estudiar a Buenos Aires, como hace toda la gente de las provincias, que en determinado momento tomamos la decisión y venimos para acá. Y yo, de alguna manera, en lo que se centra mi trabajo es en el dibujo, si bien trabajo con otros materiales, pero el material, digamos, troncal de mi trabajo es la carbonilla y es el trabajo sobre papel y en el espacio. Y a mí me interesa mucho ese material que viene de la tierra, porque me interesa hablar, digamos, todo mi trabajo tiene que ver con una evocación constante a esa experiencia de haber nacido en un lugar tan fuerte a nivel natural como es la Patagonia, con una naturaleza muy particular, y todas mis imágenes están teñidas de esos recuerdos y vivencias que tuve al estar en contacto con esa naturaleza, ¿no? No me interesa representar la naturaleza en sí tal cual, sino tratar de llegar a una sensación de esa experiencia, ¿no? Y entonces, por un lado está la idea de, digamos, trabajo básicamente con blanco y negro, por una cuestión también de algo que tiene que ver con la luz y la idea de alto contraste, que también es algo muy típico de esta región, ¿no? El tema de la nieve y del frío, y de cómo uno, de alguna manera, uno podría abstraer los colores y estar... Bueno, en realidad quería mostrar estos dos dibujos para hablar de esta experiencia que fue un trabajo en el espacio que hice en el CCK para una muestra que se llamaba Una antología posible, que está acá curada por Fernando y por Flor Batiti, en realidad es una... Y Leila Shop. Y Leila Shop también. Quería mostrar de alguna manera cómo el dibujo que nace quizás en un ámbito más privado, que es mi taller, con estas ideas que por un lado surgen como imágenes o sensaciones que se materializan en formas, en este caso la idea de trabajar con el hongo que venía de los dibujos anteriores, y de trabajar con la imagen o el cuerpo, en este caso mi cuerpo, que en muchos de los trabajos que realizo yo primero hago fotos
cómo me imagino ese cuerpo interactuando con estos elementos naturales. Y bueno, este mural también tiene una escala enorme, porque no sé si se ve la pared, tenía como 6 metros por 5 de alto, y a mí me interesa mucho cuando el dibujo se va al espacio y de alguna manera se instala en relación a las dimensiones del espacio, a la luz, a lo que pasa alrededor. Y bueno, en este caso, esta pared era como un gran papel, pero que tenía una forma muy, como una forma muy rectangular, que me permitió como trabajar. Se me ocurrió esta idea del círculo y de centrarlo, y bueno, en realidad creo que ahí cuando trabajo en el espacio pasan muchas cosas que me interesan, que tienen que ver con esta idea de trabajar en una obra que es efímera, porque esto después desaparece, y eso me interesa mucho porque tiene que ver con el material también, que es carbón y que es polvo y que se degrada, y para mí es esa unión entre el material y la pared están en una armonía necesaria, que es esta de que después desaparece, ¿no? Que es el registro de un tiempo y de una acción, de un diálogo que se propuso también en la muestra, y de alguna manera esta pieza tiene su vida y su tiempo, y después desaparece y bueno, queda el registro. Y traje esta otra intervención que hice en el Parque de la Memoria, la muestra Poéticas Políticas, que casualmente también está curada por Fernando y por Flor Batiti, y me gustaban las dos para mostrar, por un lado, lo que era este espacio, ¿no? Esto es un detalle. Era una pared de 14 metros y de alguna manera la muestra, que ya lo dice el título, Poéticas Políticas, cuando fui invitada me hizo pensar en un montón de cosas, porque no me imaginaba participando de una muestra que tuviese que ver con lo político, pero por una idea mía que en realidad en la convivencia de todas las obras de la muestra se llegaba realmente a ver que uno carga mucho lo que ve de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que tiene alrededor. Y en este caso, bueno, yo había pensado en esta corrida de lobos, porque era algo que me sugirió la misma pared, y en una idea de transformación, que me parece que todos los actos poéticos y los políticos deberían tener una transformación a lo largo de su permanencia, y bueno, acá se ve, era bastante difícil de registrar la pared porque es muy larga, esta idea que surge como esta relación entre esta corrida de lobos y el personaje, que otra vez vuelve a ser una imagen que dibujé a partir de un retrato mío, y que se ve más acá. Y bueno, la verdad es que los comentarios de la gente en la muestra, de las abuelas y de todo lo que había impactado en ese espacio,
ese espacio de memoria, para mí fue increíble porque no me imaginaba que pudiera tener las lecturas que le dieron, y la verdad que me pareció muy bueno participar. Bueno, no sé, yo traje estos dos, voy a ser así breve, pensando un poco en la temática de la charla. Digo, estaré ubicada en el lugar de la tradición, porque estoy en la tradición del dibujo. Y bueno, no sé, dejo lugar a siguiente. Vamos a ver, no sé quién es la tradición, quién es la apropiación, y el otro cuál era. Bueno, y vamos a seguir con Gualtercio Caldas, que no va a mostrar imágenes, va a hacer obra, pero con la palabra. Por primero me gustaría decir que yo no soy un artista de información. Entonces me gustaría decir que no voy a informarles sobre mi obra, porque ahí creo está un problema contemporáneo muy grande. De una cierta forma, los artistas están comenzando a sustituir la presencia física de las obras por las definiciones, descripciones e interpretaciones de las obras. Y yo, como soy un realista y hago objetos y hago esculturas, creo que acá sería un absurdo presentarles una escultura projetada sobre una pantalla blanca. Una escultura que no tuviera todas las calidades físicas que una escultura puede ocasionar cuando experimentamos su presencia física. Eso me parece ser uno de los grandes problemas de nuestra época. Y gustaría de contribuir con el seminario acá, presentando cuestiones que pueden estar relacionadas con ese gran problema que es la sustitución de la obra de arte por las versiones de la obra de arte. Primero me gustaría decir que cuando hablamos de arte hoy en día, de verdad lo que hablamos, el asunto arte se disuelve y desaparece, y surge en realidad el asunto cultura. Entonces, de una cierta forma, el asunto cultura eclipsa el asunto arte, porque todas las cuestiones por las cuales hablamos del sistema cultural y cómo el arte está ubicado en ese sistema cultural. Acontece que la cultura y el arte son dos cosas casi inimigas. La cultura es una sistematización del conocimiento. El arte es un invento humano hecho para que nosotros dudemos o estemos en aquella región que está entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Entonces, arte, de una cierta manera, es crítica de la sistematización del conocimiento producido por la cultura. ¿Y por qué todos los asuntos van directamente para la cultura y eclipsan o destruyen de una cierta manera el acontecimiento arte? Doy algunos ejemplos, por ejemplo. Cuando vamos a una exposición hoy en día, el museo nos dice que tenemos que no solamente ver las obras, pero experimentar lo que sea visitar un museo. Lo que significa que el museo está considerando mucho más el sistema de visitación como una cuestión donde las obras están
com um protagonismo submisso à atmosfera controlada ideológica de los museos. Para que nosotros veamos la gravedad del problema, podemos ver, por ejemplo, que muchos de los artistas hoy en día pasan mucho más tiempo explicando y describiendo sus propias obras do que confrontándolas con el público. ¿Por qué? Porque la cultura, con su sistema de información y divulgación, nos absorbe con la idea de información y de presencia de la información más do que las obras. Y nosotros, como público, estamos aceptando esa situación porque estamos encontrando que estamos cada vez más cerca del arte. Pero de verdad lo que pasa es otra cosa. En el principio del siglo pasado, había una discusión que decía que teníamos todos nosotros, los curadores, los artistas, todas las personas relacionadas con arte, teníamos que anular el espacio que había entre el arte y el público. Y la palabra usada por ellos en la época era anular el espacio que había entre el público y el arte. Había como si fuera un vacío. Entonces, lo que pasó fue que ese vacío que debería ser eliminado, en realidad, con el tiempo y con todo lo que se pasó después, ese vacío fue ocupado constantemente y profundamente por una cantidad inmensa de información sobre el arte, con las explicaciones, con las versiones, con los proyectos educacionales, con todo lo que vino y destruyó de una cierta manera ese espacio que era vacío y se tornó totalmente mobiliado de cosas. Entonces lo que tenemos hoy en día es un artista lejos de su público y conectados, aquí pongo una aspas acá, conectado con su público a través de una sofisticada sistema de información cultural. No creo, de mi punto de vista, que eso sea alguna cosa que nos aproximó del arte. Al contrario, creo que eso produce un fenómeno nuevo donde las carreras son más importantes que las obras. Donde, por ejemplo, podemos tener artistas con 30 años de carrera, pero no sabemos distinguir qué obra es de aquel artista, porque lo que importa es la carrera, lo que importa es exactamente la cantidad de información que es dada sobre aquel artista. Y por eso, como artista, yo me siento en la obligación, en la responsabilidad de decir que la leniencia total de los artistas con la situación, con la ansia de querer llegar perto de su público, aceptan esas condiciones culturales y incorporan en sus propias obras los requisitos y las demandas culturales producidas por un sistema que los sufoca, pero que les da la oportunidad de creer, mesmo que ilusionariamente, que están cerca de su público. Y por su parte, el público acepta esa situación porque también considera que las informaciones que son dadas sobre las obras pueden cumplir el papel de las obras. Entonces tenemos ahí una ecuación perversa. Una necesidad cada vez más grande de curadores para explicar las obras, una aceptación de los artistas con esa situación, colaborando cada vez más con con un cierto estilismo de producción
Y el público, que atónito en una situación como esta, acepta esa complejidad sin necesariamente ter llegado cerca del arte. Esa es la cuestión que enfrentan los artistas, que no es más exactamente como producir obras, mas como provar con su propia obra y somente con su propia obra que todavía es posible hacer arte en un sistema tan perverso como ese. Le gustaría de decir que el arte o el objeto de arte trabaja con una cosa que se llama excedencia de significado. La obra de arte nunca estará submetida a un significado porque ella trabaja con una excedencia de significación. Entonces, nunca una obra de arte estará submetida a ningún proyecto curatorial, por más sofisticado e inteligente que él sea. Y digo más, la obra de arte es la obra que sería la lenguaje que resiste las versiones sobre la obra. Entonces, si tenemos una obra del siglo XIX que todavía puede ser vista, es porque durante todo ese tiempo la obra resistió a todas las versiones que fueron dadas a esa obra. Y ella continúa significativa a pesar de las versiones producidas sobre aquella obra. En ese sentido, creo que el arte tiene el antídoto contra apropiación, su propia apropiación a través de la cultura, por su excedencia de significación que produciría una nueva posibilidad para que nosotros, ahora sí, literalmente perplexos, podamos utilizar nuestra perplexidad a favor de nuestra disponibilidad, a través de nuestra disponibilidad real que nos está dada por el exceso de significación producida por la cultura, pero por una disponibilidad que es producida por la perplexidad producida por las obras. En cuanto las obras de arte puderem producir perplexidad, las obras de arte estarán libres de la apropiación terrible de la cultura y podrán continuar como siempre fueron, inacabadas. Entonces, digo que la obra de arte es inacabada y siempre será inacabada. Y tendremos que vivir con esa situación. ¿Por qué? Porque también el mundo está inacabado. Gracias.